¿Mandé? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes en su programa de Charla con Vero Rodríguez. Muchas gracias, de verdad, por su preferencia. Gracias por estar aquí siempre. Bueno, antes que nada, les deseamos que estén pasando un día maravilloso. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo de parte de nuestro director general, el licenciado y el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y del licenciado Rogelio Toledo Coutinho, que es nuestro director también y gerente de acá. Muchas gracias del Diario de Chiapas, desde la Torre Digital también, que transmitimos estos programas tan interesantes para ustedes y sobre todo siempre para que ustedes tengan conocimiento de varios temas sociales, políticos y que ustedes también tomen su opinión al respecto y también que puedan tener información fresca de todo. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues hoy vamos a tener un tema interesante, vamos a hablar un poco de la moratoria global, vamos a hablar un poco de un libro que se llama EcoCrack, ahorita le vamos a platicar de qué se trata este libro. Por eso hoy tenemos a un invitado, la verdad, que nos da muchísimo gusto que nos acompañe y sobre todo también que nos haya hecho el favor de poder estar con nosotros y dejar un poco sus actividades para estar el día de hoy. El día de hoy estará con nosotros el maestro Alfredo Rojas Díaz Durán. Él es defensor de derechos humanos, es una persona que siempre ha estado pues entregada toda su vida a defender a quien lo necesite, que le violen sus derechos. Él ha sido también nominado para el Premio Nobel de la Paz y siempre ha sido una persona muy dinámica en muchos temas internacionales, ha dado conferencias también en muchos lados del mundo y siempre velando por la paz también. Por eso invitamos hoy al maestro Alejandro, que te damos, Alfredo, la mejor bienvenida como siempre y te mando un fuerte abrazo, maestro, de mucho corazón y sobre todo muchas gracias. Bienvenido a tu casa, a tu programa del Diario de Chiapas. Querida Vero, el honor y el privilegio es para mí y con mucho cariño te recuerdo y agradezco todas las deferencias que has tenido conmigo y también tu estación y saludos al señor director. A tus órdenes. No, al contrario, muchas gracias. Pues bueno, un placer poderte saludar por esta vía. Y bueno, y pues sabemos también que últimamente pues has hecho ahí varios libros, que has escrito temas interesantes, también de lo que tú haces para defender los derechos humanos, la madre tierra, en fin, todo lo que tú haces. Pero quiero que nos platiques un poco de este libro que acabas de hacer de EcoCrack, que es Moratoria Global. Platícanos qué es esto, de qué se trata este libro donde tú expresas ahí varios fundamentos. Sí, mira, Vero, tu servidor se dedica a los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos que los países tienen a la paz, al diálogo y a la resolución pacífica, a la no intervención y a un ambiente sano, sostenible, que se conserve la región de ese país con sostenibilidad. Entonces, sí, nuestra organización, la Fundación Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente, pues nos habíamos dedicado a petición de 8 gobiernos extranjeros a promover el diálogo y la paz en Oriente Medio, en América Latina, en América Central, en algunas islas, liberación de presos, pero a raíz de que organizamos contigo precisamente allá en Chiapas, ¿te acuerdas? En San Cristóbal Hermoso, como quiero a Chiapas, me encanta, es maravilloso. Quiero decir, es maravilloso ese país, ¿no? Es maravillosa esa región de nuestro país. Si te encuentras, si recuerdas que organizamos el encuentro bilateral entre México y Guatemala por la paz y el diálogo, y entre ellos el medio ambiente. Y bueno, me quedé pensando si era suficiente ese evento o necesitábamos hacer algunas acciones más. Entonces hice algunas cartas a 60 jefes de Estado, 60, y se las mandé de acuerdo al informe que ellos ya conocen del panel de expertos de cambio climático de la ONU, que fue creado en 1988, en donde indicaban que existían 12 años para hacer todo lo posible y evitar ese cambio climático que puede ser terrible para toda la humanidad.
Vi que no había respuesta de ninguno de los 60 jefes de Estado a los que les mandé respuesta, y entonces escribí un libro. Este libro fue resultado de la actualización de mi primer libro, pero en 1992, sobre deuda externa, pero lo articulé, la deuda externa con el cambio climático. Entonces, ¿por qué se articula? Porque según el panel de expertos científicos de la ONU, mi querida Vero, en la última sesión de hace 2 años, cuando estaba lo de la pandemia, se indicó que ya no eran 12 años los que teníamos para evitar llegar al abismo y la humanidad cayese o pudiera tener consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque se indica que por lo menos a raíz de la postindustrialización, de la mano humana, la mano industrializada que en los últimos 30 años ha introducido al medio ambiente, ha provocado la desaparición del por lo menos el 50% de la biomasa animal y de la fauna, en la tierra, en el aire y en el mar. Esto es gravísimo, Vero, gravísimo, porque puede en un momento ya colapsar totalmente los ecosistemas de uno o de dos, y eso va a repercutir de manera terrible. El concepto del libro EcoCrack, como bien mencionabas, es retomado del crack financiero, pero aquí es el crack ecológico que va a provocar, si no se soluciona el problema, el crack social, el crack político, obviamente el crack económico, y es un crack gigante, es EcoCrack. Entonces tu servidor empezó a recoger datos de toda la pérdida y como de biomasa, de devastación, de erosión, de incendios, y en ese libro voy detallando lo que está sucediendo sobre el cambio climático. Hace unos días, la Organización Mundial Meteorológica indica que es gravísimo lo que está sucediendo ya en cuanto a gases de invernadero, de efecto invernadero, en cuanto a al cambio climático, incremento de temperatura y el crecimiento de los mares o el descongelamiento de los polos, ¿verdad? Entonces, de los glaciares. Entonces, para algunos puede ser una ventaja porque están surgiendo nuevos océanos, nuevas rutas, pero lo que está sucediendo es de que en realidad estos efectos, estas llamadas de atención que la naturaleza, la madre tierra nos está enviando, es para detener los efectos, las causas del efecto invernadero, del calentamiento global, a razón y a raíz de la mano humana, de la intervención humana, que puede ocasionar, si no actuamos ya, porque la Universidad de Melbourne dice que ya no nos quedan ni 12 años ni 5, son 2 años. Entonces, la Organización Mundial, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha implementado desde hace algunos años una serie de actividades de la Agenda 2030 para que cada país se comprometa a reducir algunos contaminantes, a reducir la depredación sobre algunas especies y a reducir la emisión pues de grandes tóxicos que están afectando pues la vida de todos, no solamente de un país. Lo que acá se produce, ese contaminante acá, en este lado, va a repercutir. Y si repercute acá, se va a regresar al otro lado. Entonces, la transición verde, mi querida Vero, la transición de los países que se están preparando para dejar aquellos combustibles fósiles que están erosionando pues nuestra capa, nuestro oxígeno. También pues quiero señalarte que en los mares se concentra la producción del 80% del oxígeno a nivel mundial. Y es gravísimo lo que sucede en los mares, porque con la pesca insostenible, que hay un reportaje que te lo recomiendo a ti y a tu amable auditorio en Netflix,
la pesca insostenible, ahí se comprueba que está deteriorando el mar a gran escala. Y si no actuamos rápido y detenemos a estas grandes empresas que están depredando los océanos, pues imagínate tú, el nivel de oxígeno se va disminuyendo y como no hemos bajado la realidad, los efectos de invernadero, de gases tóxicos, pues vamos a tener en 2 a 5 años ya una gran masa de contaminantes sin generación de oxígeno. Pero los bosques terrestres son importantes, pero los bosques marinos son 20 veces más importantes que los bosques de la sierra, los bosques de los trópicos, en fin, donde hay áreas verdes son importantes en las tierras que tenemos que incrementar, pero en los océanos la basura plástica es un problema, pero no es tan grave el problema como la depredación y la erosión, porque arrastran con las raíces y cientos de miles de especies van en las redes atrapadas que van matando, mi querida Vero. Entonces, una de las propuestas en este libro, pues es precisamente detener esa pesca insostenible, es cambiar y transitar a las tecnologías verdes y sobre todo, en lugar de pagar nuestro país, por ejemplo, porque saco una relación de países, cuánto pagan de intereses anualmente, pues que en lugar de pagar intereses, nos enfoquemos pues a combatir la pobreza y a transitar, son objetivos de la ONU, y a transitar a energías renovables, energías limpias, emisiones cero y salvar la vida. Eso es el informe, que dejar de pagar los intereses. Es muy duro lo que estoy diciendo, porque es declarar la moratoria. México paga 25,000 millones de dólares anualmente, sí, Vero, 25,000 millones de dólares, y son billones y billones de dólares que pagan los países desarrollados a un grupo de financieros que sostienen una política de genocidio a nivel mundial, porque los gobiernos no pueden comprar tecnología, no pueden cambiar la situación prevaleciente de gran contaminación, de gran erosión, pero como en el agua, por ejemplo, el 70% de nuestros ríos y lagunas están contaminados en una proporción del 70%. ¿Cómo ves, Vero? Excelente. Ahora, en esto, maestro, sin duda, pues estamos viviendo una situación que, como todos sabemos, el cambio climático que está afectando terriblemente a la humanidad y bueno, ya está pronosticado el tiempo, cómo vamos a vivir en 20 años y cómo ya nos estamos acabando el planeta y que si no se hace algo, pues las consecuencias. Pero en este tenor, maestro, que tú pues te has dedicado, pones todo tu tiempo para poner este granito, bueno, granote de arena, ¿qué respuesta hay las autoridades o cómo has tratado tú este tema para poder llevar este planteamiento que nos estás comentando para tener una solución? Bueno, primero mandamos la carta, después escribimos el libro, hicimos algunos foros, yo te agradezco este foro para difundir y hacer conciencia. No es que nos asustemos, porque muchas personas se asustan cuando le comentas que ya han desaparecido miles de especies de flora y de fauna, de tierra, aire y de mar. El asunto es hacer conciencia y hay un efecto psicológico social que no lo quieren ver muchas personas. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando noticias de Coca-Cola y de Nestlé que quieren implementar algunas políticas, pero por ejemplo las refresqueras las refresqueras y las mineras son los principales consumidores de agua potable en este país, por ejemplo, en este país. Pero y la lechera, la industria lechera, pero mucha de esa agua la potabilizan con tecnologías atrasadas y desperdician cerca del 50% del consumo de esa agua potable, en donde no hay agua potable para venderla en un refresco. Entonces, estamos tratando, como tú me preguntas, ¿qué estamos haciendo? De presentar en un mes con la alcaldesa Patti Durán, aquí de Naucalpan,
que tuvo la generosidad de retomar el proyecto y hemos lanzado Adhiérete al Pacto Internacional de Iniciativas Locales Exitosas. Adhiérete al Pacto de Iniciativas Locales Exitosas dentro de la Agenda 2030 Verde. Entonces, estamos detectando a nivel mundial aquellas iniciativas, ya sean del sector público, del sector privado o del sector social, que contribuyen a precisamente a evitar el cambio climático radical, porque siempre va a cambiar el clima, pero radical es terrible. Entonces, estamos identificando de 40 países, por lo menos 5 iniciativas locales del gobierno federal, locales, federales y municipales del sector público, privado y social. Lo vamos a subir en un mes y vamos a presentar, espero nos acompañes, aquí en la Ciudad de México, con 40 embajadores, estas iniciativas en un portal. Vamos a presentar el portal del Pacto ILE 2030 para que invitemos a que se sumen en cada región del mundo y digan, yo estoy contribuyendo con esto, porque generalmente firman, pero los tratados y los pactos, los jefes de Estado, pero abajo no van bajando, o van bajando lentamente. Entonces a mí me da gusto, por ejemplo, Yusacel produce en el Estado de México paneles solares, pero los producen mujeres indígenas fundamentalmente en una región del Estado de México, y sus hijos tienen escuelas que la empresa les pone y una seguridad social que les pone. Entonces hay un ciclo muy interesante de esa empresa de Yusasol, se llama, no es anuncio, que trabaja con las comunidades indígenas y bueno, hay un objetivo a tratar, el cambio climático, pero también la calidad de vida de las personas. Nos acaba de hablar también, Vero, por ejemplo, una persona allá de Europa que quiere meter en su pueblo y en el País Vasco, en su pueblo en Portugal y en el País Vasco, una tecnología de mexicanos. Esa tecnología de mexicanos, Vero, desarrollaron una innovación a todos los tratamientos de agua. Orgullosamente te lo digo y te lo comparto. O sea, logran en segundos potabilizar aguas contaminadas. En segundos procesan en grandes cantidades. A diferencia de los sistemas tradicionales, este sistema que inventaron, los diseñaron y patentaron los mexicanos, tienen muy bajos costos en consumo de energía y no utiliza químicos. Procesa hasta agua de fracking, agua de la extracción de petróleo, porque cuando extraen el petróleo, por ejemplo, lanzan los lodos, se llaman, a los ríos o a las lagunas. Y eso, imagínate, todos los contaminantes que arrojan, más todos los de la industria, más todos los de las zonas urbanas, pues se mueren todos los ecosistemas. Entonces ya tenemos que cambiar esa visión en todo el país y en todo el mundo, mi querida Vera. Así es. Bueno, sin duda, maestro, tienes una gran tarea por delante con todo esto que nos estás comentando, este gran proyecto que sin duda será un éxito. Y bueno, te deseamos que todo salga bien ahora en este evento que vas a realizar y que, bueno, sobre todo con la ayuda de todos los embajadores, pues se puedan lograr buenos resultados. Maestro, desgraciadamente el tiempo es muy rápido en esto de los programas acá en las nuevas modalidades. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos pudieras dar un mensaje en general de esto que estamos comentando y si algo más que deseas agregar. Pues, por tu amable conducto, como tú has sido parte de toda esta estrategia, hablar con algunos alcaldes, algunos legisladores, con el señor gobernador, para poder incorporarlos a este pacto internacional y desarrollar desde la zona más modesta y más importante, la célula municipal, algunos proyectos. Entonces vamos a hacer un business room con empresarios, con asociaciones civiles, para que los alcaldes y las asociaciones, ahí mismo en este panel, con esa gran tecnología, pues hagan intercambios, asesorías, se financien, se apalanquen, se apoyen, se formen, se eduquen, se capaciten, lo que ellos quieran. Es un panel multidimensional
que pueden desarrollar y pueden llegar hasta donde ellos quieran. Y estás invitada y eres parte de este proyecto, mi querida Vero. Muchas gracias, maestro. Como siempre, un placer poder platicar contigo estos temas tan interesantes. Y sabes también que mi aprecio y sobre todo mi reconocimiento a tu gran trabajo que haces por el bien del mundo y de nuestro país, México. Y pues bienvenido también a seguir trabajando, y te agradezco mucho por la invitación que nos haces. Muchas gracias, maestro. Te mando un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Y Dios te bendiga como siempre. Muchas gracias. Vamos mejor gracias a tu y regresamos enseguida. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, mi Memo querido. Bueno, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Hoy es jueves, ya jueves 17, jueves de Guillermo Vázquez Handal, en Opinión Nacional, como siempre muy atinada y muy certera. Bienvenido, Memo, a tu programa. Muchas gracias. Ya a tu casa, el Diario de Chiapas. Un gusto saludarte. Igualmente, Vero, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a toda la producción del Diario de Chiapas, a nuestros amigos de ese bellísimo estado y como siempre un placer estar contigo. Gracias, Memo. Antes que nada, pues quiero felicitarte públicamente por el días pasados que fue tu cumpleaños. Muchas felicidades, te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Dios te bendiga siempre, te siga dando salud y te siga pues dando esta característica que tienes de ser un gran ser humano y sobre todo también un gran analista político. Y sobre todo un excelente también padre como lo eres. Muchas felicidades, Dios te dé mucho más, enhorabuena, muchas felicidades. Ya pasamos a la denominación de gran reserva. Pero bueno, eso es lo importante, que todavía ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo bueno. Así es. Gracias. Pues bueno, Memo, ¿qué vamos a hablar hoy? Sabemos que hay temas muy importantes en la mesa. Seguimos hablando con el análisis de las elecciones y vamos a hablar un poquito también de la sucesión, que ya están todos ahí ya moviendo muchos nombres, muchas situaciones, muchas interpretaciones. Vamos a hablar un poco de la sucesión también, del caso de Ebrard y Sheinbaum, la jefa de gobierno, de todas estas cosas que se han dado. Pero bueno, adelante, Memo, por favor, que tú eres el que nos marcas acá la pauta. Al contrario, muchas gracias. Efectivamente, todo se entremezcla, porque a pesar de que llevamos apenas unos días de haber pasado la elección y que estaríamos todavía discutiendo los resultados y cómo quedó cada quien, los partidos, los personajes políticos, se presenta el informe de la empresa noruega que contrató el gobierno de la ciudad para el dictamen de lo acontecido en la tragedia de la línea 12 del metro. Se presenta ya una primera parte de 3, que es un análisis sobre todo técnico respecto de la construcción. Todavía faltarán 2 más donde se esclarecerán incluso responsabilidades legales, ¿no? Pero en un principio ya podemos afirmar, dado estos documentos, y que además hay que felicitar a Claudia Sheinbaum porque contrató una empresa particular. No fue, este estudio, este análisis, auditoría no fue hecha por propios, fue a través de una empresa particular con un enorme prestigio, como ya lo pudimos verificar,
y en un primer resultado que para mí además es contundente, lo que deja muy claro es que el problema fundamental tuvo que ver con la construcción, con el diseño, y naturalmente pues esto ya forma parte del juego sucesorio. A raíz de esto, yo personalmente he visto como que el presidente ya ahora sí se decantó, sin abandonar a Marcelo Ebrard, porque además le es muy útil en materia de relaciones exteriores, resultó siendo un magnífico canciller, pero naturalmente el presidente en su cálculo político se da cuenta que ya Marcelo perdió muchísimo poder para sus aspiraciones presidenciales, y de manera muy sutil y muy política, como él lo hace siempre, empieza ya a mandar mensajes para decantarse en favor de Claudia Sheinbaum, que además hay que decirlo, a reserva de lo que digan los otros dos dictámenes, pues terminará siendo la menos culpable de esta historia. El problema de origen viene en la construcción, el asunto de los pernos, de las soldaduras. Además, el informe, hasta donde he podido revisar, es muy, muy puntual, y platicando con ingenieros que le saben al tema, incluso uno de ellos, uno de los 6 que forma parte del grupo que Claudia Sheinbaum convocó para hacer la siguiente revisión, no me permite él mencionar su nombre, pero es uno de esos 6, sí me dice que efectivamente el problema viene de origen de la construcción. Dicho lo anterior, pues lo que podríamos observar es que de aquí en adelante, más allá del control de crisis que haga cada uno de los dos, yo creo que las posibilidades de Marcelo Ebrard, si bien no se cancelan, sí se reducen considerablemente. Y además, insisto, el presidente ya mandó 2 o 3 mensajitos subliminales y sutiles, como acostumbra, donde a mi entender y a mi parecer ya se decantó por Claudia Sheinbaum. Y ella tendrá que restablecer esta línea 12 del metro, que considerando que faltan 2 años y pico para que se hable de candidaturas formales, creo que le puede dar suficientemente tiempo para restablecer la operatividad de una zona además muy importante en cuanto a movilidad de la Ciudad de México. Estamos hablando de que ahí se trasladan 1 millón de personas, y que como además no se le puede reclamar por temas de mantenimiento, pues a lo mejor en 2 años ella ya no tendrá vela en este entierro, por decirlo de alguna manera, y pues en todo caso se le seguirá midiendo por su desempeño como jefa de gobierno. Además, en el entendido, por supuesto, que hoy, a todas luces, desde mi punto de vista personal, y me puedo equivocar, es ya la candidata del presidente López Obrador a sucederlo. Tampoco podemos dejar de lado que en Morena, que ya lo hemos dicho muchas veces, con estas características que tiene, pues habrá jalones, estirones, como es normal, los grupos se moverán, tratarán de cobrar factura en lo individual, pero sí creo que ya el asunto de la línea 12 del metro, si no lo fue en la influencia electoral, hoy sí ya es un punto esencial en materia de la sucesión. El presidente en las mañaneras ha empezado ya a manejar esto, dando nombres por aquí, quitando nombres por allá, como es su costumbre, burlándose de la oposición, diciendo que no tienen a nadie, y que además, como lo comentamos la semana anterior, si la oposición tampoco entiende que en el 24 tienen que ir juntos, pues yo te diría que esto está predefinido como primer comentario. No, y acabas de comentar algo muy importante, Memo. Sin duda, pues es tiempo de mujeres. Hemos visto ahora en la elección pasada, pues todas las nuevas gobernadoras electas que hay, y que la verdad, pues dan una pauta también a poder en un futuro, no estoy diciendo nada ni mucho menos, pero con el análisis que tú nos comentas, pues da una pauta que esas mismas mujeres puedan apoyar también a una mujer ya candidata a presidenta, pero ya ahora sí, y poderla llevar al triunfo, ¿no? Con estas nuevas corrientes de mujeres que están gobernando, pues hay muchas posibilidades del análisis que tú estás haciendo. Sin duda, pues bueno, hay muchos nombres, muchas cosas que se están manejando, pero habrá que ir, pues ya se va a ir esclareciendo en el paso del tiempo, pero sí coincido contigo que se ve una línea ya más trazada, ¿no? Más trazada en esto que tú comentas, y sin duda, pues bueno, ella ha sido la menos golpeada, la que se ha deslindado más de acuerdo a los dictámenes, que sin duda, pues bueno, se está yendo mucho por el lado de la empresa, que fue pues un error de, pues decirlo, no sé cómo se lo podamos llamar, pero un error de construcción, por decirlo, ¿no? A final de cuentas, pues ha sido un gran trabajo, pero tendríamos que ver lo que viene adelante. En el caso de lo que estábamos anteriormente, ¿cómo ves tú, Memo, el tema de
bueno, de todo lo que se está viviendo también dentro de esta parte, porque al final de cuentas el que construyó la línea 12, pues es un gran empresario conocido que sabemos todos, pero esto ¿en dónde repercute? ¿Cómo ves tú esta parte que pueda ingerir? Porque sin duda, pues es una parte fundamental. Faltan todavía los otros dos reportes y estamos hablando que para eso faltarán 2 meses. Viene una segunda entrega el mes que entra y la otra dentro de 2 meses, en la que se definirá ya incluso la parte legal de las responsabilidades. En términos de obra pública, la ley es muy clara al respecto y primero tiene que haber una revisión respecto de quién ejecutó físicamente, me refiero a la empresa. Luego tendremos que ver el nivel de responsabilidad, por supuesto, de los supervisores, de los auditores. El jefe de gobierno es el principal responsable de todo lo que sucede en su administración, pero eso no quiere decir, y no estoy defendiendo a Ebrard, que sea el culpable de todo. ¿A qué me refiero? Él no fue a poner los pernos, ¿no? Sí sabemos, porque además esto se ha dicho de muchas voces, que había mucha prisa por hacer las cosas con velocidad, porque él quería inaugurar antes de que terminara su gobierno, que ejercía una enorme presión en la empresa para que esto se hiciera rápido, pero sí me queda claro que él no estaba en la obra físicamente colocando las cosas, ni supervisando cuántos pernos se ponían y si la soldadura era la correcta. De que tiene que haber una responsabilidad legal, por supuesto que la tiene que haber. La defensa que hasta el momento ha usado el canciller tiene que ver con eso. Él se refiere a las decisiones colegiadas, a toda la enorme cantidad de gente que participa en esto. Y yo te podría anticipar, mira, sin ser abogado ni ingeniero, que eventualmente él no tendrá una responsabilidad legal mayor, pero sí la hay en términos sociales, en términos públicos. Estamos hablando de una tragedia donde falleció gente y donde ya se entiende, de acuerdo al primer dictamen, que sí hubo errores muy graves de origen. Por tanto, esta teoría conspiracionista de vamos a echarle la culpa a Miguel Ángel Mancera porque no le dio mantenimiento, porque es nuestro enemigo político, creo que desde este momento se desvanece. Está claro que no fue un error de mantenimiento, está claro que aquí el problema principal fue de origen. Ahora, eso tiene una implicación política, por supuesto. Y si bien le pega a Claudia Sheinbaum en la zona de flotación de inicio, porque estaba muy cercana a la elección, y el gobierno y la 4T pierde mucho en la Ciudad de México, creo que esto para ella es salvable en términos de sus responsabilidades propias y de además de que va a tener mucho tiempo para corregir los problemas derivados de ello, es decir, restablecer la comunicación y que la gente siga con la movilidad. Por tanto, yo creo que en 2 años, cuando ya se tenga que definir, no será argumento en su contra. Sí, de Marcelo Ebrard, pero con tanta anticipación lo que sí va a suceder, y ya lo estamos viendo, son los movimientos internos de partido, los equilibrios. Hay mucha gente que opina que Marcelo Ebrard debería de renunciar para llevar la investigación por fuera, pero también valoro que hoy por hoy, y tengo que decirlo como es, pues es un gran canciller y le abona muchísimo al presidente, y no creo que el presidente quiera prescindir de él, independientemente de que sabemos de que él no tendrá una carga legal más allá de lo normal cuando esto se define. Excelente, Memo. Y ahorita que hablas de los movimientos, precisamente hay muchos rumores, ¿no? Muchos rumores. Sí. Bueno, dijo el presidente también que iba a hacer cambios en su gabinete. Hay muchos rumores que han venido estando ahorita en los últimos días de cambio de gobernación, que si se premia a Gatell, que una serie de cosas. ¿Qué nos comentas de ello? Bueno, yo te diría que en principio eso es parte de nuestro ADN en México, y voy a tomar una frase de mi paisano Aguilar Camín: el rumor es la clave Morse en la política, el chisme es el manejo de la interpretación, que además tenemos un presidente que de corazón y de origen es más priista que cualquiera y que sabe utilizar maravillosa y perfectamente esos mensajes subliminales donde te dice todo y no te dice nada y viceversa. Lo de los cambios se me hace natural porque además es normal que en una segunda etapa refuerces o aprietes tuercas, áreas que no han funcionado, la proyección de personajes políticos. Efectivamente hay muchos rumores al respecto. Yo lo que te diría es que creo que sí va a haber cambios, a lo mejor no tantos como nos esperamos, y que en todo caso esos cambios además estarán enfocados precisamente a la parte del cierre de la administración, en términos administrativos y por supuesto políticos. Gobernación siempre es la joya de la corona porque pues es la secretaría, la número 1, aunque hay que decirlo, con las últimas reformas la han hecho cada vez más pequeña y ya no tiene ni el poder ni la influencia de antes.
seguramente, y eso lo comentamos en alguna ocasión en un programa pasado, con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, sí vas a necesitar un secretario o secretaria de Gobernación mucho más operativo políticamente para el tema de los acuerdos. Naturalmente, y con todo el respeto que me merece la exministra Sánchez Cordero, no la veo haciendo esas cosas. Y sin embargo, porque el presidente también es muy dado a eso, no importa qué cargo ocupes, si tú le eres funcional en una cosa y estás en otra área, y quiero decir que a lo mejor, pues Marcelo Ebrard sería ese contacto o ese vínculo con los grupos parlamentarios, que es algo que sí sabe hacer, y insisto, más allá de ponderar su posición como canciller, y yo no veo que el presidente vaya a prescindir de él en este momento, a pesar del golpeteo que seguramente se le vendrá en los próximos 2 meses, derivado del diagnóstico de la empresa noruega. ¿Crees entonces que él podría ir para ahí, para No, gobernación, ¿no? Yo creo, mi pronóstico es que se quedaría en Relaciones Exteriores, porque es un lugar donde brilla, donde lo hace bien, donde él está cómodo, y desde donde puede operar muchas funciones de secretario de Gobernación sin tener el desgaste que implicaría ocupar esa cartera, que además, insisto, no es la Secretaría de Gobernación gigantesca, estamos acostumbrados. A mí me tocó colaborar ahí 2 años por ahí del final del presidente Zedillo, cuando era la gran Secretaría de Gobernación, cuando tenía seguridad pública, cuando tenía el CISEN. De eso hoy queda el 25% en términos presupuestales y de poder. Pero sí es el enlace político con los gobernadores y con las cámaras. Entonces yo creo, insisto, el respeto que me merece la exministra Sánchez Cordero, que no es su perfil y no está en su cancha hacer estas negociaciones que se van a volver necesarias dada la conformación de la nueva Cámara de Diputados, lo cual no obsta también que la puedan cambiar. Claro, hay muchas estaristas ahí que pueden ir haciendo estos enroques, ¿verdad? Excelente, Memo, pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, agradecerte como siempre, como todos los jueves, es un privilegio acompañarte, hacer mi comercial. Este sábado a las 7 de la noche en Grupo Fórmula voy a tener una entrevista muy interesante con el doctor Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF. Nos va a platicar de cómo están operando, pero además vamos a platicar de su libro, Sin Filias ni Fobias. Entonces, pues será un placer si nos pueden acompañar el sábado a las 7 de la noche en las plataformas de Grupo Fórmula. Y por supuesto, Vero, agradecerte muchísimo como siempre. No, al contrario, no nos perderemos ese programa tan interesante. Muchas gracias, Memo. Un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias al equipo de producción, Ofelia La Rosa, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañó. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre le digo, una sonrisa que nada nos cuesta, lo mismo nos cuesta estar contentos que estar enojados, entonces mejor estemos contentos. Demos una sonrisa para que sigamos dando esa armonía y esa empatía a cada uno de todos nosotros. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Dios me los bendiga, gracias a todo el equipo, gracias a los directivos del Diario de Chiapas. Muchísimas gracias, hasta luego.